capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al 33. Romanos 15, del 14 al 33. Pablo escribió el libro de Romanos. Romanos es un libro glorioso, es un libro maravilloso que transforma nuestras vidas de una manera increíble. Nos muestra la realidad de nuestro pecado, nos muestra la realidad de la fe que tenemos en Cristo, nos muestra la realidad de la justificación que tenemos por fe. Y Pablo escribió esta carta. Pablo, un hombre que recibió la gracia, un hombre que fue lleno del poder de Dios a través de esa experiencia que tuvo cuando iba en el camino hacia Damasco. Y vamos a hablar en esta porción, hermanos, acerca de Pablo, el escritor. ¿Qué hay en cuanto a Pablo, el escritor? Esta parte del texto nos va a mostrar ciertas cuestiones que Pablo vivió y nos va a contar de ellas. Y vamos a poder aprender de él. Un hombre que llegó a comprometerse a Dios y con Dios de una manera total y completa. Qué bueno sería que nosotros tomáramos el ejemplo de él y nos entregáramos por completo al Señor. Él abandonó todo, literalmente dejó todo por seguir a Dios. Y eso es lo que el Padre espera de nosotros, que abandonemos todo para seguirlo. En cuanto a Pablo el escritor, vamos a leer del versículo 14 al 33 y después vamos a ir determinando cada una de estas situaciones que Pablo nos va a compartir. Dice la Biblia, versículo 14: pero estoy seguro de vosotros. Pablo hablando dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles desean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 25, Pablo dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Cristo Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo. ¿Qué hay de Pablo, hermanos? En cuanto a Pablo el escritor, podemos darnos cuenta de 4 situaciones en este texto. Lo primero es la seguridad de Pablo. Toma nota, por favor, en cuanto a Pablo. La seguridad de Pablo. Pablo tenía una seguridad. Vamos a hablar de ello. En segundo lugar, Pablo tenía un mensaje, el mensaje de Pablo. No solo seguridad, sino también tenía un mensaje. En tercer lugar,
vamos a hablar acerca de la visita de Pablo. Pablo quería verlos, a estos cristianos en Roma. Él estaba seguro de algo, él tenía un mensaje, él quería verlos. Por último, vamos a hablar acerca del ruego de Pablo. Pablo les rogó que hicieran algo por él. La seguridad de Pablo, el mensaje de Pablo, la visita de Pablo, el ruego de Pablo. Observen conmigo cómo Pablo tenía cierta seguridad. Y quiero pedirles que atendamos a esto que nos está compartiendo. Es una seguridad que él tiene en su corazón. Nota, dice en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros. Estoy seguro de vosotros. Hay algo que sé a ciencia cierta. No tengo dudas de ello en cuanto a vosotros. Hablándole a los cristianos en Roma. Y esto para nosotros debe ser un ejemplo, familia. Debe ser un deseo en el corazón. Debe ser una meta en nuestras vidas. Nota conmigo de qué estaba seguro Pablo. Pablo estaba seguro de que ellos eran maduros. ¿Qué eran, iglesia? Maduros. Nota lo que dice ahí en el 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad. ¿De qué estaban llenos? De bondad. Eso es madurez. Número 2, ¿qué dice ahí? ¿Llenos de qué? De todo conocimiento. Los romanos, los cristianos en Roma, estaban llenos de bondad y estaban llenos, dice la Biblia aquí, de todo conocimiento. Estas dos cosas que caracterizaban a sus cristianos, familia, nos muestra que eran personas maduras. Y Pablo dice, yo estoy seguro de ello, porque la bondad y el conocimiento son características de madurez. Cuando hablamos de bondad, hermanos, piensa conmigo, Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y les dice, el fruto del Espíritu es, ¿juntos familia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, gloria a Dios, benignidad. ¿Notan ahí? Bondad. El fruto del Espíritu es, y nos lista, y la benignidad, la bondad está en esa lista. Eso quiere decir que estos hombres y mujeres cristianos en Roma estaban llenos del Espíritu Santo. Porque una de las características de un hombre y una mujer que son espirituales es que son benignas, son buenas. Hay un canto que me fascina. Dios ha sido bueno. ¿Han escuchado ese canto, hermanos? Lo hemos cantado. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Un hombre se le acercó a Jesús y le dice, Maestro, bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas? Bueno. Solamente hay un bueno. ¿Quién es el bueno, hermanos? Dios. Ahora, no es que Jesús estuviera queriendo callar a este hombre y pidiéndole que le llamara bueno. Sencillamente, él, Jesús, está reconociendo lo que este hombre está reconociendo en su corazón. Y esto es que Jesús es Dios. Y si Jesús es el maestro bueno, es porque Jesús es Dios. Y una de las características de Dios, uno de los atributos de Dios, hermanos, es que Él es bueno. Cuando un hombre y una mujer están llenas del Espíritu Santo, inmediatamente ves esa bondad. Yo me pregunto, ¿qué tanta bondad hay en nosotros? Si tuviéramos un termómetro en su corazón que marcara la bondad que hay en nosotros, ¿qué tan caliente estás en esa área? ¿Qué tan lejos puede llegar tu termómetro en cuanto a bondad? ¿Te caracterizas? ¿Me caracterizo por ser una persona buena, llena de bondad, benigna? Que Dios nos ayude. Los romanos eran personas que dice la Biblia aquí estaban llenos de bondad. Además, dice llenos de todo ¿qué? Conocimiento. La madurez en la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 6, la Biblia dice claramente que la madurez es saber la diferencia entre el bien y el mal. Y es el ejercicio de ello.
Dice la Biblia, llenos de todo conocimiento. Vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y cuando estemos allí, marquen estos dos versículos, por favor. Estos versículos deben acompañarnos, porque en lo que estamos aprendiendo ahorita, Pablo tenía una seguridad de que ellos eran maduros. Tú y yo tenemos que ser maduros. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. No se trata de ser buenos, se trata de estar llenos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es bondad. Cuando tú estás lleno, la bondad se manifiesta sola. Nunca van a ver un árbol de manzanas pujando todo el día para tener manzanas. De una manera natural, el árbol va a tener ¿qué? Manzanas, mientras se alimenta a través de la raíz de todo lo que tiene que hacer para que salga el fruto. De la misma manera con Dios, hermanos, llenos del Espíritu, lo tenemos que empujar para ser buenos. La bondad va a fluir. Pero algo que sí tenemos que hacer es estar arraigados en el conocimiento de Dios. Nota lo que dice el versículo 9 y 10 en Colosenses 1. Por lo cual, también nosotros, escucha lo que dice Pablo aquí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Está orando por ellos. Dice la Biblia, desde el día que lo oímos, estamos orando por vosotros y de pedir. ¿Qué está pidiendo por ellos? Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Escuchen ahí, buena obra, que haya bondad, creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Hermanos, esta es una oración que tenemos que hacer. Por eso quiero pedirles que subrayen ese versículo. Esta semana, durante estos días que vamos a vivir aquí en la tierra, estamos orando, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, la clave del éxito es escuchar a Jesús un día decir, bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel. Padre, no mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, estar orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y esa voluntad, hermanos, viene en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué nos va a dar sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría y es inteligencia espiritual. No es algo que va a venir de pronto así, una revelación mágica a través de ángeles y situaciones en visiones y lo demás. Dios puede hablar a través de visiones, Dios puede mostrarte cosas a través de ángeles. Pero el conocimiento del que está hablando Pablo, hermanos, y la sabiduría viene a través de las Escrituras, porque la Biblia es el manual para vivir aquí en la tierra. Amén. La Biblia dice aquí, en el 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo yo voy a poder caminar dignamente delante del Señor si no sé cuál es su voluntad, hermanos? Tú y yo, la razón por la cual caminamos indignamente aquí en la tierra es porque caminamos de acuerdo a nuestra voluntad. Cada vez que tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios, no hay falla, hermano. Caminamos como es digno. Piensa al respecto. ¿Cuántas veces no hemos caminado indignamente delante de Dios? ¿Sabes la razón? Porque hemos caminado sin estar de acuerdo con su voluntad. Nuestras oraciones, ¿en nombre de quién son, hermanos? Al final, cuando terminamos una oración, ¿en el nombre de quién oramos? Si Jesús está de acuerdo, que así sea. Si Jesús está de acuerdo, que así sea, hermanos. Si nosotros, como cristianos, tenemos que estar siempre al tanto de la voluntad del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? La madurez se caracteriza por ello. Piensa por un momento. Pablo dice, estoy seguro de esto. Ustedes llenos de bondad, lo cual implica llenos del Espíritu, llenos de conocimiento. ¿Podrá decir la gente lo mismo de ti? ¿Podrá la gente decir lo mismo de mí? Cuando me ves, tú puedes decir, el pastor está lleno de bondad, lleno de conocimiento de Dios. Ojalá que así sea.
Pero si en tu mente no puedes pensar de esa manera, quiere decir que estoy corto. Quiere decir que todavía no he alcanzado la madurez. Y tú eres testigo de ello. Pero qué hermoso es cuando escuchas decir a alguien de ti: hermano, estoy seguro de algo, que tú estás lleno de bondad, lleno del conocimiento de Dios. Además, la seguridad de Pablo. Nota aquí en el versículo 14, la última parte. Pablo no solo estaba seguro de su madurez, sino nota también algo más. Pablo estaba seguro de que eran capaces ellos de amonestarse unos a otros. Nota lo que dice el 14 al final. De tal manera que podéis, subraya y dice, amonestaros los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros. ¿Cuánto les gusta el fútbol? No tengan pena. ¿Cuánto les gusta el fútbol? No estoy diciendo cuántos ven el fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Qué odiamos más cuando está el equipo nuestro luchando y de pronto uno de nuestros jugadores en el equipo favorito nuestro comete una falta? ¿Qué es lo que siempre estamos tratando de que, o gritando que no haga el árbitro, que le dé una tarjeta ¿qué? Roja, ¿verdad? No queremos que le dé una tarjeta roja, especialmente si tu equipo favorito tiene alguna estrella y alguien que juega muy bien y comete una falta, no quieres que le dé la tarjeta ¿qué? Roja. Pero a veces el árbitro lo que hace antes de dar la tarjeta roja, le da una tarjeta amarilla. Y todos nosotros decimos, al sacarle la tarjeta amarilla, ¿cómo está ese jugador ahora? ¿Está qué? ¿Está qué? Amonestado. ¿Está qué? ¿Qué quiere decir eso? Está advertido, ¿no es cierto? Hey, lo que hiciste está mal. Pobre muchacho, casi le rompes la rodilla. La tremenda patada que le diste. O sea, no quiere decir que está absuelto de lo que hizo. Sencillamente el árbitro le está dando una ¿qué? Advertencia. ¿Lo vuelves a hacer? ¿Qué va a pasar? Te vamos a sacar. La Biblia aquí está hablando acerca de cómo Pablo está seguro de algo. Ustedes son capaces de amonestarse. Ustedes son capaces de sacarse la tarjeta amarilla. Así es que ahorita todos tienen permiso de traer tarjetas amarillas. Si ves a tu hermano que comete una falta dentro de la iglesia, esta es la cancha, iglesia. Esta es nuestra cancha. También allá en el mundo. ¿Verdad? Si alguien está a punto de cometer una falta, ¿qué tienes que hacer? Sácale la tarjeta ¿qué? Amarilla. Mi esposa y yo un día decidimos ir al cine y no somos muy adeptos a ir a ver películas, ¿no? Pero decidimos un día, me dice, ¿qué hacemos? Digo, bueno, vamos al cine. Nos hicimos de acuerdo y ahí vamos al cine, ¿no? Ahora, somos cristianos, ¿no? Por lo tanto íbamos a ver la película de Noé. Ya estábamos formados, ¿no? Y hay otras películas ahí, pero nosotros ya íbamos a ver la película de Noé. Porque es una película que está en el libro de Génesis, ¿no? Ahora, la película en sí no tiene nada de cristiano, ¿no? Estamos ahí formados y esperando comprar el boleto y todo, y de pronto llega alguien y me toca así la espalda. Y dije, híjole, es el paparazzi. Así es, ¿no? Entonces volteo y era otro pastor con su esposa. Dije, no era un hermano de la semilla, era otro pastor. Y luego me dice, ya sé cuál van a ver. Así me dijo, ¿no? Y le digo, ¿cuál vamos a ver? Y me dice, God is not dead, ¿verdad? Dios no está muerto. Me quedé, no, vamos a ver la de Noé. Y me dice, no, ¿sabes qué? La de Noé no es bíblica, no es nada que debamos ver. Mejor veamos la de Dios no está muerto. Me sacó la tarjeta amarilla. Y le volteé a ver a mi esposa y me dice, sí, vamos a ver Dios no está muerto, para platicar con ellos. Y dije, pero ¿qué tal si quieren sentarse a mí a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Me echó a perder la tarde el hermanito. No, estuvo bien.
nos medimos, ¿verdad? Él y yo nos sentamos juntos, nos agarramos de la mano, mi esposa, agarramos de la mano y sentaron juntos, estuvieron platicando y nosotros. No, de pronto Dios cambió la cosa allí y entramos a ver la de Dios no está. Y después le di gracias a Dios que me protegió. Y hasta la fecha no he visto la de Noé. Y no pienso ver. Porque uno de los muchachos me dijo, oh, pasar esa película es una farsa. Y dije, ¿sabes qué? Dios es bueno. Porque en la vida, hermanos, Dios te va a dar a ti la oportunidad y a mí de ser amonestados a través de los hermanos. Pero para poder yo amonestarte, para que tú puedas amonestarme, algo que se requiere, hermano, es madurez. Porque si tú no tienes conocimiento de las Escrituras, y yo no tengo conocimiento de las Escrituras, y yo quiero sacarte una tarjeta amarilla, hermano, podemos cometer errores, ¿no creen? Yo no sé nada de arbitraje, así como tampoco sé mucho de fútbol. Si de pronto me ponen a mí a arbitrar el partido de Argentina contra Alemania, ¿ustedes creen que sería apropiado eso? ¿El mundo me podría confiar a mí el arbitraje de Argentina contra Alemania? ¿Podrían ellos confiarme, hermanos? No, ni estando locos. No importa qué tanto yo pueda tratar de convencerlos, porque no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no tengo la habilidad y mi juicio va a ser el incorrecto. En base a que no tengo la habilidad, no tengo la práctica y no tengo el conocimiento. Por eso Pablo dice, algo que me encanta de ustedes, y esto es algo seguro en mi corazón, es de que la madurez que ustedes han alcanzado los lleva a amonestarse unos a otros bien. Y por eso es que nosotros, los que estamos más viejos en el Evangelio, los que tenemos más conocimiento, deberíamos estar más afilados. Porque la palabra de Dios dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que entra y penetra y divide lo que es la carne y lo que es del espíritu. ¿Acaso no la palabra de Dios es así, hermanos? ¿Cuántos sienten las pedradas de la palabra de Dios de vez en cuando? Uy, a veces me deja bien moroteado, como digo, ay Señor, hoy la pedrada estuvo buena. Yo creo que a Esteban le fue mejor, porque delante de todos aquellos, a mí me fue como en feria. Porque la palabra de Dios entra y te demuestra lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Así también uno como cristiano, hermanos. Si yo voy a venir contigo y te voy a sacar la tarjeta amarilla, tengo que estar seguro que estoy bien filudo, que el filo de mi espada, el conocimiento que tengo de Dios va a ser suficiente y capaz de entrar a tu corazón y decirte, hermano, estás mal. Hermano, estás mal. No es así, no debe ser así. No veas la de Noé, ve la de Dios no está muerto. Es una mejor opción. Es una mejor opción. ¿Por qué? La Biblia dice aquí, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Ahora, número 2, hermanos, hablando de Pablo, él tenía esa seguridad y aplaudimos a ese grupo de cristianos. Pero nota en el versículo 15, Pablo empieza a hablar acerca del mensaje que él tenía. Y este es nuestro mensaje, familia. Si alguien te dice un día, ¿cuál es el mensaje? El Evangelio de Cristo Jesús es el mensaje, hermanos. Nota lo que dice en el versículo 15 en adelante, y quiero llevarlos primero a la parte donde Pablo habla acerca de su mensaje. Nota el versículo 16, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Nota ahí, dice, ministrando. ¿Ministrando qué? ¿El Evangelio de quién? De Dios. De Dios. Ministrando el Evangelio de Dios. Nota conmigo el versículo 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que dice ahí, todo lo he llenado. ¿De qué lo llenó? Del Evangelio de Cristo. Nota en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Cuál era el mensaje de Pablo, hermanos? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo, como lo puso en el versículo 19. En el versículo 16 él le llama el Evangelio de Dios. En el versículo 19 le llama el Evangelio de Cristo. Y en el 20 sencillamente le llama el Evangelio. El Evangelio, hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Antes de las buenas nuevas, las malas nuevas. Siempre te dicen,
tengo una buena noticia y tengo una mala noticia, ¿no? Como aquel pobre enfermo que tenía una enfermedad de muerte y le hacen unos estudios y de pronto llega con el doctor y le dice: doctor, ¿cuáles son los resultados? Y el doctor le dice: mire, siéntese joven, por favor, usted sabe que su enfermedad es de muerte y tengo una buena noticia y tengo una mala noticia, ¿verdad? Y le dice: bueno, ¿cuál es la buena noticia? Deme la buena noticia primero. Le dice: bueno, es que todavía lo que hemos visto, ¿verdad?, van a pasar 40 días antes de que usted muera. ¿Pues esa es la buena noticia? Sí, 40 días. Y la mala noticia, doctor, que se nos olvidó decirle un mes atrás. Sí. Pero a veces, hermanos, así pasa. Hay malas noticias y hay buenas noticias. Las malas noticias, familia, antes de entrar a las buenas noticias, las malas noticias es de que, dice la Biblia, lo hemos leído en Romanos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Por lo tanto, Pablo nos enseñó en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia nos enseñó que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseñó que no hay justo ni aún. La Biblia nos dice que no hay nadie que ande buscando a Dios. Todos nos hemos desviado. Todos nosotros, estas son las malas noticias, porque hemos pecado, tenemos que pagar por ello. Y la paga del pecado es muerte. Esto es la segunda muerte, no la física, sino la espiritual. La muerte física es para todos, cristianos y no cristianos, pero la muerte espiritual, como la Biblia le llama en Apocalipsis, la segunda muerte es para los no cristianos. Y la mala noticia, hermanos, es de que este mundo está condenado. Cristo Jesús no vino para condenar el mundo. El mundo ya está condenado porque el mundo se rebeló contra Dios. Y todo comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y por un hombre entró el pecado al mundo. Sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. Sin Cristo Jesús terminamos en el infierno. Esas son las malas noticias. El problema con el infierno, hermanos, es que es un lugar, como leímos en Lucas capítulo 16, donde el ser humano está todavía consciente. Es un lugar de llanto. Es un lugar donde hay tormento por la eternidad. Por la eternidad. Nunca vas a dejar de experimentar ese tormento por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pero las buenas nuevas, hermanos, es que Cristo Jesús vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar por lo que hicimos. Cristo Jesús pagó con su muerte en la cruz por todos nuestros pecados. Y lo que nosotros tenemos que hacer para salvarnos de la condenación que viene después de la muerte física es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Reconocer como el hijo pródigo cuando estaba entre los cerdos, cuando se dio cuenta de su rebelión contra su padre. Él se rebeló contra su padre y gastó lo que su padre había preparado para él. Lo derrochó, dice la Biblia, viviendo perdidamente. Nosotros tenemos que llegar a ese punto como el hijo pródigo que, estando entre los cerdos, dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus siervos. Ten misericordia de mí. Jesús predicó y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista clamó en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, estando en Jerusalén,
ante miles de judíos que habían venido a una fiesta religiosa. Después de que les predicó acerca de Jesús, le dijeron ellos: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les contestó Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. El arrepentimiento, hermanos, es la puerta que nos deja entrar a algo llamado la gracia de Dios. Por eso Pablo, hermanos, noten aquí en el versículo 15, cuando hablamos del mensaje de Pablo, Pablo lo primero que recalca aquí, resalta, es la gracia. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Quiero recordarles algo. Por la gracia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por la gracia que de Dios me es dada. Hermanos, Pablo recibió la gracia de Dios. Él iba camino a Damasco, decidido a exterminar a todos los cristianos que encontrara a su paso. Y ahí en ese momento, hermanos, en el momento de rebelión que Pablo había tomado, Jesús se le aparece, tuvo su encuentro personal con Cristo Jesús y quedó postrado a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que es digno de toda gloria y toda honra, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Por qué estás enfrascado en esta idea de ir en contra mía? Y Pablo, hermano, se arrepintió. En ese momento Pablo recibió la gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir lo que no te mereces, recibir lo que no me merezco. Y tú y yo no nos merecemos la vida eterna, pero Cristo Jesús vino para morir y pagar por nosotros, para que Dios en su gracia pudiera otorgarnos la vida eterna a través del arrepentimiento y del creer que Él es el pago de nuestros pecados. Hermano, ¿crees que Cristo pagó por ti? Amén. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Lo has confesado como Señor y Salvador? Amén. Él es tu Señor. Amén. ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Amén. Eres salvo. Y la gracia de Dios lo ha hecho posible. No es algo tuyo, no es algo mío, no es nuestra bondad, no es nuestra vida. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Pablo dice: por la gracia que de Dios me es dada, aquí en el versículo 15. Y el mensaje, hermanos, del Evangelio viene acompañado de gracia. Versículo 16. Pablo específicamente dice: este mensaje que yo traigo es para los gentiles. Aquí es donde tú y yo como gentiles debemos darle gloria y gracias a Dios. Porque, hermanos, el mensaje no solo fue para los judíos. Jesús vino a los suyos, nació de padres judíos, en la nación judía. Pero, hermanos, Cristo Jesús vino a derribar la pared que había entre los judíos y los gentiles, y hacer de todos un solo pueblo, hermanos. Y Pablo dice en el 16: para ser ministro de Cristo Jesús. ¿A quién? A los gentiles. ¿A quién fue enviado Pablo, hermanos? A los gentiles. El mensaje que Pablo tenía, el Evangelio, Dios lo escogió específicamente para que fueran los gentiles. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hermano, tú tienes este Evangelio. Hermana, tú tienes este Evangelio. Dios te lo dio. Dios te lo ha puesto en tus manos. Él te ha salvado. Él no ha borrado tu nombre del libro de la vida porque tú has creído en Él. Tu nombre está escrito ahí. Pero fue gracias al sacrificio de Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que comunicar. ¿Quién es tu campo de acción? Para Pablo eran los gentiles. Él fue de pueblo en pueblo, de nación en nación, predicando. Le está hablando a los romanos aquí, otro pueblo. Y él plantó iglesias en Colosas, en Filipos, en Éfeso. Fue a todas las naciones predicando. ¿Cuál es tu campo de acción, hermano? Quizás tu campo de acción en este momento es tu familia. Quizás Dios te llamó para ser ministro de Cristo Jesús a tu familia.
O a lo mejor tu familia ya es cristiana. Entonces a los compañeros de trabajo, o a tus familiares, o a tus padres, yo no sé, o a tus compañeros de escuela, Dios te ha dado un círculo de gente que tú puedes alcanzar. Yo no puedo alcanzar la gente que tú puedes alcanzar, porque yo no me muevo en tu círculo. Pero yo tengo otro círculo. Y cada uno de nosotros tiene que ser, como dice Pablo aquí, ministrador del Evangelio de Dios. Pablo dice, mi mensaje es para los gentiles. Estoy ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Nota aquí, dice el versículo 16, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Nota, hermano. Por eso Pablo, ¿se acuerdan del capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que todo su cuerpo, todo su ser, su mente y lo que son, sea entregada a Dios como una ofrenda agradable. Pero, hermano, un ser humano no puede presentarse como ofrenda ante Dios si no es una ofrenda agradable. Pero lo único que agrada a Dios es Jesús. Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Hermano, ¿quién vive en nuestro corazón? ¿Quién vive aquí adentro? Jesús. Si has aceptado a Cristo, si has recibido el Evangelio, Jesús está aquí adentro. Amén. Y esa es la ofrenda agradable. No eres tú, no soy yo, no son nuestras obras, es el Jesús que está aquí adentro, hermano. Pablo dice, el mundo gentil necesita a Cristo en sus corazones. Si no, no pueden ser una ofrenda agradable. ¿Quién de nosotros puede estar ante la presencia de Dios, hermanos, y decirle a Dios, aquí estoy? No hay nada que agrade a Dios, sino Cristo Jesús. ¿Acaso no dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios? Pero lo que hacemos a través de Cristo y en Cristo, hermano, le agrada a Dios. Cuando el pueblo de Israel traía el cordero para ser sacrificado, cada quien tenía que traer su cordero y lo presentaban ante los sacerdotes. Pregunta, iglesia, ¿a quién inspeccionaba el sacerdote? ¿Al individuo o al animal? ¿A quién inspeccionaba? Al animal. Al cordero. No inspeccionaban al individuo. ¿Por qué? El individuo trae el cordero porque es pecador, no hay nada que inspeccionar. Si viene al templo con un cordero es porque es pecador. ¿Está claro, iglesia? Es culpable ya. No tenemos nada que inspeccionar. ¿Hay algo que inspeccionar en tu corazón y el mío? Hermano, nuestro corazón es perverso. Somos pecadores. No hay nada que inspeccionar. Lo que tenemos que hacer es reconocer que somos, hermanos. Somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús. Amén. De otra manera estamos perdidos. Pero la cosa aquí, hermanos, es que cuando viene el Cordero junto a nosotros, el Cordero es Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Apocalipsis, hermanos, cuando los ancianos están adorando a Dios, cuando Juan está ahí y se le pregunta, ¿quién es digno de desatar los sellos? Se puso a llorar. Pregunta, ¿quién es digno? Eso está para llorar, hermanos. ¿Quién es digno? De aquí entre nosotros, hermanos, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Por eso Juan se puso a llorar. Igual, hermano, yo volteo a verlo y dije, tú estás para llorar, hermano. ¿Quién de aquí de nosotros es digno? ¿Sabes quién es digno? Cristo Jesús. Amén. El Cordero de Dios. Y ese Cordero vive aquí adentro. Aquí está. ¿Tienes al Cordero? Amén. Oh, garantizado. Cuando llegues ante Dios, Dios va a inspeccionar al Cordero, no a ti. Y quiero decirte algo, la Biblia dice que el Cordero es perfecto. Nunca pecó, nunca hizo nada equivocado. Por eso Pablo dice aquí, la gente necesita a Cristo para que sea una ofrenda agradable. Y luego nota el versículo 16, al final dice, santificada por el Espíritu Santo.
Hay otra persona que vive en ti, hermano, hermana, y es una persona que necesitamos llegar a conocer muy bien. Se llama el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Es necesario. Por eso lo vieron levantarse y desaparecer entre las nubes. La ascensión, como nosotros lo llamamos. ¿Por qué Jesús dijo que era necesario que Él se fuera? Porque si no me voy, no puede venir sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando todos sus discípulos estaban ahí en esos últimos momentos, antes de que Jesús partiera, Jesús les dio instrucciones claras y les dijo: vayan y reúnanse y no se muevan, no hagan absolutamente nada hasta que haya venido sobre vosotros ¿qué? ¿O quién? El Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que el Espíritu Santo nos da, hermanos, es el poder para dar testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Ese poder nos santifica, como dice aquí el versículo 16, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, Él te da de su Santo Espíritu. Es el sello de que eres propiedad de Dios. Es lo que está aquí adentro de ti, la persona que te guía, la persona que te redarguye. Pero cómo somos nosotros buenos para contristar al Espíritu Santo muchas veces. No contristemos al Espíritu de Dios, hermanos. Aprendamos a vivir con el Espíritu de Dios. Que sea nuestro mejor amigo. La Biblia dice que Jesús tenía que irse para que el Consolador, el Espíritu Santo, viniera. La palabra Consolador implica alguien que camina a la par tuya todo el tiempo para auxiliarte, para ayudarte, para socorrerte. Y Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque Él tiene que venir sobre vosotros. Hermanos, los discípulos, 120 de ellos se juntaron y estaban orando, llorando, llorando, hasta que vino de repente. ¿Cómo vino, hermanos? De repente, cuando menos se lo esperaban, en un momento inesperado en sus vidas, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros de la misma manera tenemos que buscar ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado, por el cual hemos sido santificados, quiere decir, hemos sido apartados. Tú y yo antes vivíamos para el mundo, hacíamos las cosas de este mundo, pero ahora estamos apartados para el uso exclusivo de Dios. Dice la Biblia que debemos estar llenos del conocimiento ¿de quién? De Dios y de su perfecta voluntad. ¿Cómo voy a saber su perfecta voluntad si no estoy buscando a Dios? Pero cuando empiezas a buscar a Dios, su Espíritu Santo empieza a tomar control de tu mente y de tu corazón y de todo lo que tú eres. Entonces empiezan a pasar cosas, hermanos. Empiezan a pasar cosas. Nota aquí en el versículo 17, Pablo dice: tengo un mensaje, es la gracia de Dios que vino a mi vida, lo llevo a los gentiles para que sea una ofrenda agradable, santificada. Y dice en el 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que Dios se refiere, es algo que ahora yo me glorío de ello. Dice Pablo: en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Tengo una razón para gloriarme. Antes teníamos otras razones para gloriarnos. Nos gloriábamos de nuestra habilidad, nos gloriábamos de nuestras conquistas, nos gloriábamos de nuestras fechorías, nos gloriábamos de todas las cosas que hemos hecho y hemos vivido. ¿Acaso no, hermanos? Escucha al mundo, escucha de qué hablan, de qué se glorían. Y muchas veces es de sus fechorías, de sus maldades. Y
Y parece ser que les encanta. Es como dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito. O como el cerdo que va y se mete en el lodo una vez más. Pero ¿qué hay de nosotros ahora en Cristo? ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué se trata nuestra conversación? Cuando hablamos, ¿de qué es lo que más hablamos? ¿Qué es lo que exaltamos? Espero en Dios sea lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La manera como Dios nos está cambiando, la manera como Dios nos está transformando, la manera como aquella persona que le hablé de Cristo se ha acercado ahora a Dios, ha renunciado a su vida pasada, se ha arrepentido de sus pecados y ahora vive para Cristo. ¿De qué nos gloriamos, hermanos? Pablo dice, yo solo tengo una razón para gloriarme. En Cristo Jesús, dice él, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Y nota en el 18, dice Pablo, no osaría, nota, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de ¿quién? De mí. No quiero hablar nada que no tenga que ver con lo que Dios está haciendo a través de mí. Oh, hermanos, hay mucho que aprender de él, ¿no? Él se gloriaba en satisfacer a Dios. Familia, tenemos que echarle ganas. Si en verdad hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, debemos pasar tiempo con nuestro Señor pidiéndole dirección. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir nuestra vida haciendo nuestra voluntad? Gloriándonos en nuestras propias cosas. Siendo que profesamos creer en Dios. Siendo que profesamos seguir a Dios. Siendo que profesamos estar bajo la voluntad de Dios. Siendo que cantamos de que estamos buscando a Dios. Cuando la verdad de las cosas, hermanos, es que a veces osamos y nos atrevemos a hablar de otras cosas que no tienen que ver de Dios. Amén. Pablo dice, no osaría, no me atrevería a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Observa, 2 veces repite a Cristo. En el versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En el 18 dice, no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Y quién es la persona central, hermanos? En su gloria. Es Cristo Jesús. Si alguien está en su corazón, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Quién está en tu corazón? ¿Acaso no dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla qué? Chequemos nuestro corazón, iglesia. Hágate adentro. ¿Quién está verdaderamente dentro? Pablo dice, por medio de mí, versículo 18, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo está buscando? Que los gentiles obedezcan. ¿Obedezcan a quién? Dios. Obedezcan el Evangelio. Arrepiéntete y acepta a Cristo. La obediencia de los gentiles con la palabra y con qué? Los obras. No se trata solamente de decir, sino también de hacer. ¿Verdad? Muéstrame tu fe sin obras, dijo Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Decir que creo en Dios es bien fácil, ¿no es cierto, familia? Vayan allá afuera. Allá hay un borrachito en la esquina. Acércate y dile, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Y si de pronto te descuidas, hasta se va a percibir. ¿Verdad que sí? Te va a decir que cree en Dios. Ahora, ¿realmente cree en Dios, hermano? No. La Biblia dice, los borrachos no van a entrar ¿dónde? Reino de los cielos.
O sea, un borracho no cabe en el cielo, hermanos. No hay lugar en el cielo para los bolitos, los borrachitos. No hay lugar para ellos porque el reino de Dios no consiste en bebida y comida, sino gozo, paz. Así es que no se trata solamente de, oh sí, pasa aquí al frente y di la oración de fe. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Yo puedo salir a la calle y agarrar a cualquier individuo que va caminando y decirle, hey, quiero hablar contigo, mira, Dios, la gracia, la misericordia, si tú haces esta oración ahorita, en este momento, vas a ser salvo. Es que el otro se quita el sombrero, la gorra, lo trae, sí, repite la oración, se la vuelve a poner, sigue su camino. Y nunca más lo volvemos a ver. Y sigue viviendo como sigue viviendo. ¿La oración nos salvó, hermanos? No. Esa oración realmente nos sirvió para nada. Oh, y yo puedo regresar bien contento y decir, oh, iglesia, me encontré a alguien en la calle y aceptó a Cristo Jesús. Y todos dicen, oh, el pastor convirtió a una persona. Pero la pregunta es, ¿dónde está, pastor? No lo veo. ¿Una oración salva, hermanos? No, una oración no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Amén. Cuando viene a ser el Señor de tu vida. Y ese señorío se manifiesta, hermano, cuando tú y yo empezamos a comportarnos como Jesús es. Cuando empezamos a vivir como Jesús es. Hay mucha gente que piensa, hermanos, que el hecho de que están en la iglesia se van a salvar. Es lo mismo que yo pensar que por el hecho de que voy todos los domingos al hospital me voy a convertir en doctor. ¿Solo porque voy todos los domingos al hospital soy doctor? No. Si quiero ser doctor tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar y tengo que hacer lo que tiene que hacer un doctor para llegar a ser un ¿qué? Doctor. De la misma manera, entre nosotros, si caminas como cristiano, vives como cristiano, ves como cristiano, piensas como cristiano, hueles a cristiano, lo más seguro es que eres cristiano. ¿Ven? Decir que somos, no es. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 18, con la palabra y con las ¿qué? Obras. Ahora noten el versículo 19. Dice, con potencia. El mensaje de Pablo, hermano, dice, con potencia de señales y prodigios. Y dice aquí, en el poder de ¿quién? El Espíritu de Dios. Hermanos, Pablo nunca llegó predicando con palabrerías. ¿Cómo los puedo convencer? No, hermanos. Pablo siempre se apoyó en el poder del Espíritu de Dios. Pablo hizo señales y prodigios. Quiero decirte algo, hermano. Cuando tú predicas el Evangelio de Cristo Jesús, viene acompañado de señales y prodigios. Tú te vas a dar cuenta de ello, hermano. Cuando estás predicando de Cristo, estás hablando con alguien y ese alguien se te acerca y te dice, pastor, hermano, hermana, necesito a Cristo en mi corazón. Hay algo aquí adentro que me está causando estar inquieto. O a veces la gente cae de rodillas y se ponen a llorar y a llorar y a llorar y dicen, no entiendo qué me está pasando. Otras veces dicen, sentí un calor. Otros dicen, no sentí nada, pero tengo un deseo de conocer a Dios como nunca. Otros se te acercan y dicen, pastor, hermano, hermana, cuando usted oró por mí, el deseo de tomar se fue, el deseo de las drogas se fue, y ahora solamente quiero vivir para Dios. Hermano, esas son señales y prodigios. Porque cuando el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, el único evangelio, hace una obra verdadera en tu vida, siempre viene con señales y prodigios. A veces hay sanidades, a veces es solamente la transformación de tu ser. ¿Cuántos de ustedes vieron señales y prodigios al recibir a Cristo? Amén. Y véanse alrededor, hermanos. Ustedes son un montón de señales y prodigios. La
ocasión mi hermano me dice, pastor, cuando vi a esta persona en la iglesia, no lo podía creer. ¿Y por qué? Oh, pues yo lo conozco. Yo no sé qué es lo que pasó. ¿Por qué está entre nosotros? Yo sí sé. Es el poder del Evangelio de Dios. Porque cuando el Evangelio entra a ti, viene con poder. Y ese poder está en el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que buscar el Espíritu. Dice Pablo aquí 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, nota esta frase, todo, ¿qué dice ahí? Lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, nosotros cuando pasamos por algún lugar, dejamos la esencia del Evangelio de Cristo, como el zorrillito que pasa por ahí. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta cuando ha pasado un zorrillito? ¿Verdad que sí? Así debe ser. Ese zorrillito, ¿se acuerdan de Pepe Le Pew? Andaba persiguiendo a la gatita. ¿Cuántos vieron esa caricatura? Esos son de los míos. Los demás, háganle Google y busquen Pepe Le Pew. Pero era un zorrillito que andaba persiguiendo a la gatita. El problema es que era un zorrillo. Y la gatita, pues es una gatita, ¿no? Y el puro olor lo bloqueaba muchas veces. Ojalá que así seamos nosotros, como Pepe Le Pew, ¿verdad? Buscando siempre a alguien para bloquearlo con la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Y cada vez que pasemos, toda la gente se dé cuenta, ¡ay, ese cristianito ya pasó por aquí! Mire, otro tratado más. Ya le está hablando a aquel, ya le está hablando a aquel. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos alcanzar a todos con el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 20, Pablo habla acerca de alcanzar a los no alcanzados. Y dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Cuál era su esfuerzo? Predicar el Evangelio. No donde Cristo yo hubiese sido honrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca, dice el 21, han oído de él, entenderán. O sea, Pablo tenía esto en mente. Yo voy a ir a donde nadie ha ido. Quiero hablarle a los que no han escuchado. Esto, hermanos, lleva a pensar algo. Si en el camino te encuentras con alguien y dices, oye, yo soy cristiano, ya creo en Cristo. Oh, gloria a Dios, déjalo en paz. Ya tiene a Cristo. Busca a alguien que no tenga a Cristo. No pierdas el tiempo tratando de salvar a un cristiano. Porque a veces lo que hacemos, hermanos, es nos encontramos un cristiano, pero queremos analizar su doctrina. ¿Y qué día vas a la iglesia? ¿Tu pastor enseña la Biblia versículo por versículo o no? ¿Danzan en la iglesia o no danzan? ¿Te bautizaron en nombre del Padre y del Espíritu Santo o te bautizaron en nombre de Jesús nada más? Y empezamos a analizar la doctrina de Dios. Y después, en nuestra mente decimos, lo estoy evangelizando. Porque el bautismo debe ser el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no solamente el nombre de Jesús. Estás mal. Es más, ese bautizo que te hicieron no sirve. Vete a nuestra iglesia, ahí te vamos a bautizar como es. Lo trae y dice, oh, pastor, lo evangelicé. ¿Lo evangelizaste? Te lo robaste de otra iglesia. ¿Qué es lo que hiciste? Eres un cuadrero. Te robaste una oveja de otro lugar. Regresa al corral donde la sacaste. Pero pastor, ve a donde nadie ahí. Convierte a alguien que nunca ha escuchado de Cristo. Este ya está bien moldeado de alguna manera. No traigas problemas a la iglesia. Luego dice aquí la Biblia, versículo 22. La visita de Pablo. Pablo deseaba verlos, ¿no? Número 3, dice la visita de Pablo. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Nota, dice, me he visto impedido. Hermanos, Pablo estaba predicando y predicando, pero en su corazón quería verlos. Pero ¿quién le impedía verlos? Nota el versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Recuerda, Pablo estaba enfocado. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? ¿A dónde quieres que yo vaya? Pablo proponía en su corazón ir a Roma y Dios le decía, no, quiero que te vayas para acá. Ya estando allá, Pablo quería en su corazón ir a Roma y Dios le decía, no, vete para allá. O en algunas otras ocasiones, el diablo le ponía obstáculos.
Y muchas veces en la vida, hermanos, nosotros vamos a tener deseos como el de Pablo. Pablo quería verlos, pero Dios le decía, no, no es el tiempo. O a veces el diablo se metía. De una u otra manera, hermanos, nosotros en el camino vamos a ser impedidos. Pero está bien si es Dios guiándote, y también está bien si es el diablo atacándote, porque cuando el diablo ataca quiere decir que andas haciendo cosas buenas, ¿verdad que sí? No estoy hablando de cuando el diablo te tienta, sino cuando el diablo te ataca. Porque Pablo era un guerrero, hermanos. Él iba hacia adelante derrotando barreras y potestades y todo lo demás. Como él habla en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, en lugares celestiales de maldad. Por eso pónganse el casco, pónganse el pectoral o el escudo y todo lo demás, y el cinturón, para que puedan vencer los dardos de fuego del maligno y estar firmes. Y el diablo venía y lo atacaba y le impedía y le ponía obstáculos con golpes, cadenas y esto y lo demás. Pablo dice aquí, yo tenía deseo, pero me veía impedido. Pero ahora, dice en el 23, tengo la expectativa de que mi deseo va a cumplirse, porque ya no tengo más campo en esas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Nota, años. No eran días, familia. Y usted decía, ay Señor, ya te tardaste. Apenas llevo 2 meses orando por algo. Ya te tardaste, Señor. Escuchen a Pablo, años queriendo ir a Roma. Y Dios no se lo pedía, no se lo permitía. Lo dice, desde hace muchos años ir a vosotros. 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Tenían en mente ir a España y iba a pasar por Roma. Y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora, su deseo, hermanos, tenía también una condición. Él tenía que pasar primero por Jerusalén antes de ir a Roma. Nota, una vez más, Pablo, en cuestión de su visita a Roma, Dios tenía un trabajo para él antes de ir a Roma. En el versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén. Nota, en este momento voy a Jerusalén. Ya no tengo campo, esto de verlos se está materializando, pero antes de eso tengo que ir a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué tiene que ir a hacer a Jerusalén, hermanos? Ministrar a los santos. Ministrar quiere decir servir. ¿Qué iba a hacer? Iba a ministrarlos a través de una ofrenda. Dice el versículo 26, porque Macedonia y Acaya eran ciudades gentiles. ¿A quién andaba predicando Pablo, hermanos? ¿A los gentiles o a los judíos? A los gentiles. Él plantó iglesias en Macedonia y en la región de Acaya. Y esas iglesias le dieron una ofrenda. Dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en ¿dónde? La iglesia en Jerusalén, ¿era gentil o judía? Judía, obvio, ¿no? Israel, allá hay puros judíos. Jerusalén, la iglesia era judía, pero los de Macedonia y Acaya, que eran gentiles, recogieron una ofrenda. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén había pobres. Le había llegado la noticia a ellos. Hay necesidad material. Y ellos recogieron la ofrenda y se la dieron a Pablo. Y Pablo dice, voy a ir a Jerusalén antes de irlos a ver a ustedes, para ministrar a estos santos, para servirles. Hermano, nota aquí a Pablo. Él iba a visitar a Roma, pero iba ministrando a través de eso, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Me encanta cuando vamos a la iglesia que tenemos en Rosarito o a algunos otros lugares a ministrar espiritualmente. Hemos ido a México, a otros países, y cuando van hermanos con nosotros, o nosotros mismos cuando estamos allá, de pronto el Señor nos muestra que debemos ayudar materialmente a alguien. Un hermano una vez aquí en la iglesia íbamos a ir a México y me dice, pastor, yo no puedo ir con mis pasos, pero voy con mis peces. Me dio un dinerito y me dice, por favor, déselo a alguien que tenga una necesidad. Me dio un sobrecito y la curiosidad, a ver cuánto es. No lo hice, me aguanté las ganas. Lo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya quería saber cuánto era. Entonces ahí voy y dije, Señor, muéstrame. Este hermano, tú le pusiste en su corazón y estoy seguro que hay alguien, hay un pobre
en esa ciudad donde voy que necesita ser ministrado por esto. Y me encontré a esa persona en un mercado. Y le di el dinero y Dios la bendijo mucho. Gracias a Dios por eso, ¿no creen? Así es que la visitación de Pablo era un deseo en su corazón, hermanos, y se cumplió, pero también tenía un propósito divino. Ahora, la convicción vino en ellos. Escucha lo que dice el versículo 27 a raíz de esto. Dice, pues les pareció bueno a los de Acaya y de Macedonia y son deudores a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia y de ahí mandaron a Pablo y a Bernabé, ¿se acuerdan? Ellos fueron enviados a ir a predicar. Dice, ellos se sentían deudores de ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de bienes espirituales, de sus bienes espirituales, entonces deben también ellos ministrarle de los materiales. O sea, la iglesia de Macedonia acá dijeron, hey, Pablo vino a predicarnos, recibimos la bendición espiritual, ahora aquí está la bendición material. Por eso Pablo dice, así que voy a ser responsable. Versículo 28, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Tengo que cumplir con esto, voy a ser responsable y después paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, dice el 29, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Voy a contar lo que ha pasado a causa del Evangelio de Cristo. Y por último, hermanos, terminamos en los últimos 3 versículos hablando del ruego de Pablo. Nota Pablo, hermanos, les rogó lo siguiente. Dice en el 30, oren por mí. ¿Qué les pidió? Oren por mí. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Cristo Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, es bueno pedirle a alguien a ser compañeros de oración. ¿Estás pasando por dificultades? Y la comadre es cristiana y es una mujer fiel orando, madura, llena de bondad, llena de conocimiento. Hazla tu comadre de oración. Y dile, hermana, ayúdame a orar por mi esposo. Ayúdame a orar por mis hijos. Que no se pierdan. Que se entreguen a Cristo si es que están fuera del camino. O ayúdanos a orar por necesidades materiales o físicas. Cualquiera que esto sea. Varones, de la misma manera, conseguirse a un compañero de oración. Alguien que tú puedes confiar. Hey, ora por mí, por favor. Qué hermoso es cuando alguien te manda un texto, ora por mí. Nota lo que dice el versículo 31. Esa es la petición de Pablo. Oren por mí, dice él. En primer lugar, dice, para que sea librado de los rebeldes. Liberación de los rebeldes que están en Judea. Hermanos, ¿cómo necesitamos orar por la oposición, verdad? ¿Cuánto sienten la oposición? A veces es en el trabajo, en la casa, en la sociedad, uno mismo. Señor, líbranos. Luego dice en el versículo ahí mismo, y para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué? Acepta. Liberación de los rebeldes, aceptación de los hermanos. Que los hermanos reciban esa ofrenda con gozo y que sea usada bien. Además, también oren para que con gozo, dice el 32, llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Que Dios me cause gozo mientras estoy viajando a verlos. Que sea la voluntad de Dios. Y que cuando llegue, dice Pablo, oren por mí, que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Sabe? La palabra recreado ahí quiere decir que pueda descansar un rato, que pueda reposar, estar en quietud, gozándome con ustedes. Ellos son cristianos. Pablo habla de misionero, plantando iglesias, predicando, luchando contra rebeldes, haciendo encomiendas, trabajando duro. ¿Qué es lo que él quiere y pide? Que cuando llegue ahí con ellos sea solamente ¿qué? Relax, descansar. Y Pablo concluye diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Qué bonita manera de terminar, ¿no? ¿Qué pide él al final? Descanso, reposo. Pero realmente, hermanos, ¿quién es nuestra paz? Dios. Él es nuestra paz, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y es mi deseo para concluir ahorita. Que el Dios de paz, hermanos, sea con todos nosotros.